Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el nacimiento o los dos nacimientos que nos enseñan en las Escrituras el mismo Señor Jesucristo. Cristo habló de dos nacimientos, el nacimiento natural que todos conocemos, el nacimiento de la carne, pero hay otro nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Jesucristo dio esta enseñanza, a esto vino Jesucristo, a caminar con el Espíritu Santo y enseñarnos cómo vivir con el Espíritu Santo. En el primer nacimiento de la carne nos lleva hacia abajo, en cambio en el segundo nacimiento nos lleva al cielo. La Biblia dice que al cielo no puede entrar carne ni sangre, no puede entrar el cuerpo humano tal como está. Por eso se necesita otro nacimiento. Pertenece a la tierra el cuerpo humano. Así es, viene de la tierra, por lo tanto tiene que quedar en la tierra. Así es. En cambio el segundo nacimiento viene de Dios. Así que hoy hablaremos de los dos nacimientos. Es la enseñanza dada por el Señor Jesucristo. Es una enseñanza para toda persona que viva en el planeta Tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Pero el Señor Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Sí, ya tenemos un nacimiento cuando nacemos de una madre, pues de padre y madre, pero nos hace falta el nacimiento espiritual. Y el Señor Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Así que si no has nacido de nuevo por medio de Jesucristo, pues te invitamos para que en ese momento que estamos aquí en este programa, pues tú lo hagas y te acerques a Dios, tu Creador. Dios les bendiga y bienvenidos todos. Sí, estamos en septiembre, nos habla del noveno mes. El noveno mes es lo que se conoce como nacimiento, cuando una mujer embarazada da a luz un hijo. Entonces el número 9 nos habla de cosas nuevas, de cosas que están haciendo, y es algo que Dios va a hacer en ese tiempo, en esta temporada. Él va a dar nacimiento a esas promesas que Dios te ha dado. Dios le dijo a Abraham que en el tiempo de la vida, Sara, la mujer de Abraham, tendría un hijo. Sí. Dios estableció el tiempo de la vida en el vientre de una madre 9 meses. Por eso en nuestro calendario estamos en el noveno mes, estamos comenzando este noveno mes y debemos hablar de vida, de alumbramiento, de nacimiento. Por eso el tema de hoy son los dos nacimientos que Jesucristo vino a enseñar. Sí. Y todo ello está en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a empezar a leer los primeros versículos del encuentro que tuvo un fariseo, un conocedor de las Escrituras, que se acercó de noche a Jesucristo para hablarle que él, debido a que era el que hacía los milagros y enseñaba con autoridad la palabra, era el enviado de Dios. Pero Jesucristo allí empezó a hablar de la necesidad de otro nacimiento. Así que es interesante este diálogo para que podamos entender lo que Dios demanda de todo ser humano que ha nacido en el planeta Tierra. Toda persona nace o hemos nacido en la herencia de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, la maldición entró por el pecado. Hemos nacido bajo maldición. Por eso se necesita otro nacimiento. Esto no es tener una religión cristiana, una denominación. Cualquiera puede llegar a una iglesia, pero no cualquiera tiene el segundo nacimiento que enseñó Jesucristo. Por eso tenemos que ir a la Biblia, es el manual de enseñanza. La Biblia es la palabra autorizada de Dios para la vida humana. Lo crea el hombre en la tierra o no lo crea, es la palabra de Dios, porque Dios es el creador del hombre. Al hablar el término hombre, me refiero
Al ser humano. Al ser humano, O sea, hombre que y puede mujer. ser varón o mujer. Así que es un término genérico. Dios es el creador de la humanidad, creó las naciones de la tierra y estableció el tiempo para que cada generación viviera en la tierra, y hoy estamos en la generación del siglo XXI. Y de acuerdo a la enseñanza de la palabra escrita de Dios, de la Santa Biblia, estamos en el tiempo de toda revelación que Dios está dando de sus secretos y misterios. Este es el mejor tiempo del conocimiento de la verdad que nos hace libres de todo engaño. Por eso tenemos que ir a la enseñanza misma del Señor Jesucristo. Él habla de dos nacimientos y debemos conocer estos dos nacimientos y preguntarnos, ¿en qué nacimiento estoy? Así es, o sea, es muy importante porque el Señor Jesucristo dijo que el que no naciere del espíritu, del agua y del espíritu no entrará o no puede ver o no entrar en el reino de Dios. Aquí en San Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él o con él. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está la revelación que da Jesucristo sobre los dos nacimientos. Cristo habla de tres cosas fundamentales que debemos conocer todos los seres humanos. Número uno, lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es el reino de lo humano, no es el que se establece en una nación, sea en un gobierno de una forma de gobernar o de alguna ideología determinada en cuanto a su forma de gobierno. No, nada de ello tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en lo material. En el reino de Dios ya no hay nada de tiempo, no hay nada de espacio, no hay nada de materia. Tres elementos que conocemos en el reino de lo humano, en el reino de lo natural. Nosotros caminamos con 5 sentidos y nos relacionamos con los 5 sentidos con este mundo de lo natural. Y estamos viviendo en un espacio, vivimos en una ciudad, en una nación determinada, vivimos en un tiempo determinado por Dios. Nosotros somos la generación del siglo XXI porque Dios determinó que naciéramos para este siglo. Entonces tenemos espacio y tenemos tiempo en el mundo natural y materia. El cuerpo de la carne, el cuerpo del ser humano es carne y es materia. Por lo tanto, espacio, tiempo y materia tiene que ver con el mundo natural. Y los gobiernos humanos, llámese un presidente de una nación o un rey o un primer ministro de una nación, gobierna de acuerdo a lo natural, al mundo de lo natural. Por eso están preocupados en cuanto a la economía siempre, porque si hay dinero pueden hacer proyectos que van a beneficiar al pueblo, pero si no hay dinero hay problemas. Y aquí es donde empiezan los problemas de las deudas en muchas naciones, los problemas económicos al tiempo de hoy. O sea que en el mundo de lo natural, en el mundo del tiempo, espacio y materia,
hay problemas creados por el mismo hombre. En cambio, en el reino de Dios, allí no hay problemas. Porque es el reino de Jesucristo, es el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay ningún problema. El solucionador de los problemas, que es Cristo Jesús, vino un día al planeta Tierra hace 21 siglos precisamente para dar conocimiento de la solución a los problemas del mundo natural, pero había que entrar al mundo de lo espiritual, al reino de Dios. En el reino de Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia. Es eternidad. Es eternidad porque Dios es eterno. Y la palabra de Dios, lo que está registrado en la Biblia, es eterno, es para siempre. Así que debemos considerar todos estos conceptos y principios que están en la enseñanza de Jesucristo. En la carta a los Romanos podemos encontrar lo que es el reino de Dios. En el capítulo 4, versículo 17, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está dando conocimiento de lo que es el reino de Dios. Igual en 1 de Corintios 4:20. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en alimentar el cuerpo humano. El cuerpo humano es de la carne, es de lo natural. No consiste en trabajar para tener dinero, para comprar la comida y poder satisfacer la necesidad básica del cuerpo. Porque a través de la comida están los nutrientes que me dan fuerzas, vigor, la vida física, la vida biológica. Y aquí el Espíritu Santo dijo, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Así que donde hay justicia, donde hay paz, donde hay gozo, está el reino de Dios. En 1 de Corintios 4:20, allí habla que es el gobierno de Dios, porque en el gobierno está el poder. Sí. Es el poder de Dios, el poder que confronta el poder de la mentira en la tierra, al mentiroso, a la serpiente antigua, a Satanás, el diablo, el engañador del ser humano. A esto vino Jesucristo. Cristo vino en el poder del Espíritu Santo a desbaratar todas las obras del diablo que había hecho en el mundo natural. Por eso, todos los que nacieron en la carne, en el mundo natural, estaban en esclavitud de Satanás. Si la persona llega a morir sin el otro nacimiento que vino a enseñar Jesucristo, sin el segundo nacimiento, esa persona irá hacia abajo. No va al reino de Dios, no va al cielo. No va al cielo, exactamente. Entonces, porque él dijo, de allí la urgencia de predicar el Evangelio. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el cielo. Hay que nacer de nuevo para entrar al cielo. Entonces, es un requisito. Sí, por eso se predica el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio que predica la iglesia cristiana, el Evangelio del reino de Dios. Todo cristiano, hombre o mujer, debe estar predicando el Evangelio del reino en su hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera. Hay que predicar el reino de Dios. No estar haciendo labor de proselitismo para una denominación cristiana religiosa, para un movimiento determinado en la tierra. No, estamos aquí para predicar el reino de Dios, porque si la persona llega a morir y no entra al reino de Dios en su vida física aquí en la tierra, cuando llega a morir, en lugar de ir hacia arriba, irá hacia abajo. Dice la carta de Hebreos, en el capítulo 7, dice la carta, así está escrito, que el hombre muera una sola vez y después vendrá el juicio. Hebreos 9:27, podemos leer allí, porque
La Biblia nos va guiando, es un manual de guianza y nos está diciendo, si el hombre llega a morir, debe saber que después de la muerte vendrá el juicio de Dios. Y todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, iremos al juicio. Unos para bien y otros para mal. Así que dice aquí Hebreos 9. 9, léelo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí está, después de esto vendrá el juicio. La Biblia nos va enseñando de dos muertes. La primera muerte es la muerte en la carne. Todos vamos a morir. El Salmo número 90 habla de los límites de la vida humana, 70 años, 80 años. Promedio de vida, 75 años. Es el promedio de vida. Hay personas que logran llegar a los 90 años, algunos a los 100 años, son los menos. Debemos darle gracias al Señor porque Dios es misericordioso, pero el promedio de vida, 75 años. Así que los que llegan más allá de 75 años deben estar agradeciendo día con día, un día más en la vida humana aquí en la tierra. Pero debemos prepararnos para llegar a la muerte, porque después de la muerte viene un tiempo donde vendrá el juicio que Dios tiene para todo ser humano aquí en la tierra. Y dice la Biblia que vendrá la resurrección de entre los muertos. Todos los muertos, todos los que hayamos vivido en el planeta Tierra, vamos a resucitar. Pero unos resucitarán para la vida eterna, está escrito también en la Biblia, pero otros resucitarán para la condenación eterna. Para ser condenados. Condenación eterna. Y volver a morir. Sí. Se le llama la segunda muerte. Segunda muerte. Es la muerte más terrible porque tiene que ver con el lago de fuego donde estará el anticristo, el falso profeta y el diablo mismo allí. Por siempre. Todo eso está en Apocalipsis, revelado en el capítulo 20. Sí. Así que dice la Escritura, bienaventurados los que participan en la primera resurrección. Porque en el tiempo de la gran tribulación habrá mucha muerte. La iglesia ya no estará aquí. No hay garantías. Así que no hay garantías, de irse con el Señor, a menos que se haya dado su propia vida en sacrificio por Jesucristo. Podemos leer el capítulo 20 para ir enseñando un poco sobre lo que viene al futuro después de la muerte. Aquí en el capítulo 20 está hablando de los que murieron en el tiempo de la gran tribulación. Toda persona que haya muerto en la gran tribulación vendrá a juicio, dice la Escritura, y algunos vendrán a vida, la vida eterna, pero otros a la condenación eterna, que es la muerte segunda. Así que vamos a leer lo que está escrito en el versículo 4, porque habla de los que resucitarán, aquellos sobre todo los que dieron su vida por Jesucristo. La Biblia habla de personas decapitadas que murieron en sacrificio por Cristo Jesús. Habrá persecución en el tiempo de la gran tribulación por medio del anticristo, y también habrá muerte en 21 juicios que vendrán sobre el planeta Tierra. Así que es mejor vivir el tiempo de la iglesia, el tiempo de hoy, aceptar a Jesucristo, porque hay una promesa también de resurrección para todos los que han muerto en Cristo, y hay una gran promesa para la generación que esté viva, que esté viviendo en el tiempo profético del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Será una generación que no verá muerte.
Pero pasando después del rapto, llega la gran tribulación, habrá persecución, habrá muerte, algunos resucitarán, dice la Biblia, al final de la gran tribulación, después de la guerra de Armagedón, y entonces Jesucristo vendrá como juez de la tierra a hacer juicio. Entonces vamos a leer lo que está escrito en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que no dieron su vida al diablo o a la marca, o sea, que prefirieron morir. 666, no fueron sellados por prefirieron el anticristo. perder su vida. Prefirieron morir. Que dejarse sellar. Dar su vida por Jesucristo. Que dejarse sellar. Que dejarse sellar. Entonces aquí está hablando de esta resurrección. Sigamos leyendo el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí tenemos... Esta es la primera resurrección. Bueno, la primera resurrección es la que se tendrá al comienzo del milenio, porque los que murieron en Cristo, los que fueron decapitados, van a resucitar. Es la primera resurrección, pero vendrá todavía 1000 años, el milenio, y es lo que dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Y al final de los 1000 años es cuando serán juzgados. Podemos leer el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Los que participen de la primera resurrección estarán en el reino del milenio, estarán junto con Jesucristo. Ayudándolo a gobernar serán y a las reinar. Personas que serán habitantes del planeta Tierra durante 1000 años. Habrá vida todavía en esta tierra. Habrá familias, habrá procreación. Será un tiempo donde no habrá pecado porque Satanás estará atado 1000 años. Es el milenio, el gobierno de Jesucristo. Cuando al tiempo de hoy, siglo XXI, estamos hablando del reino de Dios, estamos predicando el evangelio del reino de Dios y estamos animando a las personas a que reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal en arrepentimiento de todo pecado y crean en Dios, crean en su palabra. Esto es debido a que estamos en una garantía del reino de Dios. El reino de Dios se manifestará en toda su plenitud en el milenio, porque el Rey de Reyes estará gobernando. El diablo bajo sus pies estará atado 1000 años y cuando terminen los 1000 años, Satanás será lanzado por Jesucristo mismo al lago de fuego por toda la eternidad. Por eso tenemos que conocer profecía, lo que viene al futuro. Acabamos de comenzar este mes de septiembre y es en este mes donde recordamos las fiestas de otoño. Ahora las fiestas de otoño cayeron en septiembre y las fiestas de otoño instituidas por Dios, como son las fiestas de las trompetas, el inicio de un nuevo año en el séptimo mes del calendario de Dios, el día de expiación, 10 días después de comenzar el nuevo año, y las fiestas de tabernáculos. Entonces, todas estas fiestas hablan del futuro, por eso estamos recordando de las fiestas del futuro, de las fiestas del otoño que están por suceder. Y Jesucristo reinará. Está escrito en el libro profético del Apocalipsis,
todo lo que vendrá. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los que tienen participación de la primera resurrección. Sí. Ya la segunda muerte no tendrá ningún Potestad sobre derecho, eso. no tendrá potestad sobre la persona. Sino que serán Sí, sacerdotes por eso es de Dios importante y de Cristo, nacer de reinando nuevo. con Él 1000 años. Sí, quiero expandir un poquito este concepto, ¿no? Porque todos vamos a enfrentar uno de dos juicios, ¿no? Porque hay dos juicios que toda persona va a enfrentar. Uno se le conoce como el tribunal de Cristo y el otro se le conoce como el juicio del trono blanco, que son dos juicios diferentes y diferente también espacio de tiempo. Sí. Y se cree que uno es para los creyentes y otros son para los no creyentes en cierta manera. Así es. Así que, por ejemplo, hablando de el tribunal de Cristo, que en griego es la palabra bima, y bima se refiere como cuando las coronaciones en los olímpicos o en los mundiales se hace una ceremonia, ¿no?, sobre los que ganaron el oro, la plata, el bronce. Pues algo similar será el tribunal de Cristo. Es un tribunal de premiación, es para ver si la persona le toca corona o le toca un galardón, una recompensa, o no le toca nada. Cristo va a pagar a la iglesia por haber trabajado en la tierra en el tiempo que le tocó trabajar o vivir. Todo trabajo en el reino de Dios para Jesucristo tiene recompensa y será recompensado en el tribunal de Cristo. Sí. Y el otro, pues es el juicio del trono blanco, pues es un juicio más para definir, ¿no?, la eternidad, donde la van a pasar. Es un juicio para condenación ya. Para condenación. Hay que diferenciar el tribunal de Cristo del trono tribunal blanco o del juicio del trono blanco. Uno es para juicio y otro es para premiación. Premiación, ciertamente. Ahora quiero hacer el énfasis, por ejemplo, en el tribunal de Cristo. Los que van a enfrentar ese tribunal son todos los que han muerto hasta el día de hoy en Cristo Jesús y de una u otra manera murieron en Cristo, están en el cielo. Ellos van a enfrentar este tribunal de Cristo, al igual que todos los que hayamos sido arrebatados también. Es la promesa que hay después del rapto. Vamos al tribunal de Cristo, a la premiación, a la recompensa, a las coronas que Cristo tiene para toda persona, hombre o mujer, que ha trabajado en el planeta Tierra predicando el evangelio del reino de Dios. Y el otro grupo, pues son los grupos que tienen que ver con los que fueron decapitados, que dice la Biblia, que por causa de Cristo. Por causa de Cristo en la gran tribulación, en los 7 años. Eso será para el tiempo ya de 7 años de la gran tribulación. Los que no fueron sellados. Entonces aquí hablamos ya de 3 grupos que estarán recibiendo premiación de una u otra manera, y de eso se trata el tribunal de Cristo, ver quién recibe, quién no recibe, pero lo importante es que están adentro, ¿no? Y nada más van a tener un solo juicio, y ese es. Ahora está el otro, que es el más condenatorio, aunque también habrán personas que sean salvas en ese. Allí el que lo decide todo es Jesucristo, y el juicio del trono blanco lo van a enfrentar todos los incrédulos, tanto los de ahora que murieron sin Cristo y que están en el infierno, van a enfrentar este tribunal, el del juicio del trono blanco. Además, todos los que se dejaron sellar por la bestia en los 7 años también van a enfrentar este juicio, que es el juicio eterno. Y por último, todos los que vivieron también en el milenio van a enfrentar, este tercer grupo va a enfrentar este juicio, pero en el caso del grupo del milenio, habrán algunos que sí irán al cielo y otros irán al infierno, pero es la última oportunidad. Esto como por decir, ya los que pasaron ya de panzazo, ya van al cielo en otra manera, que tiene que ver con la población del milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, dice aquí la Escritura, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, eso lo va a permitir Dios para juzgar a toda esa gente. El juicio del Los trono que blanco salgan del milenio Sí, serán así es. probados si exacto. verdaderamente están en Cristo Así o es. no están en Cristo. Así Sí, es. el juicio del trono blanco por eso está al final del milenio. Sí. Y el tribunal de Cristo pues es cuando Cristo venga. Todos vamos a enfrentar directamente el tribunal de Cristo antes de ir a las bodas del Cordero. Sí, ya en el juicio del trono blanco, que será después del milenio, Y ahí es donde es también... cuando se abrirán los libros. Los y es libros, cuando también dice que Satanás, el falso profeta y el anticristo también serán lanzados al lago de fuego. Sí, Sí. vamos a leerlo, está en Apocalipsis capítulo 20, 31, digo el dice 11. la escritura, primeramente en el 20, 11. versículo 11, habla del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En y el cual fueron, estamos todos los que hemos creído en Cristo así es, Jesús, porque Cristo es vida. Estamos inscritos en el libro Totalmente. de la vida, todo cristiano o sea, Dios lleva verdadero, un registro hombre o mujer. Hay un registro de nuestros nombres de nuestro en ese libro. y de lo que hacemos también. Así es. Porque aquí lo dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí, toda obra que hemos hecho como cristianos a favor del reino de Dios está registrado y será recompensado al final es. del tiempo. Y el mar, dice, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sí, hasta el Hades o el infierno mismo, todos los panteones van a tener que abrir las tumbas, todos estarán en ese juicio. Dice, todo ser humano que haya puesto un Sí. pie en la tierra tendrá que dar cuentas al Creador. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el que eterna no se halló o inscrito muerte en el segunda. libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que esta es la profecía que debemos todos conocer en esta El que generación no se del haya siglo inscrito XXI. en el libro de la vida Sí, porque fue lanzado estamos al lago de pronto a fuego que para todo siempre. esto acontezca ya. Pero hoy tenemos una gran Oportunidad, claro. Es mejor enfrentar el tribunal de Cristo que enfrentar el juicio del trono blanco. Y hoy la oportunidad es que enfrentando el tribunal de Cristo ya no enfrentamos el juicio del trono blanco. Sí, aceptar a Jesucristo es entrar a la vida eterna, es la gran garantía. Por eso Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da la garantía al caminar en la tierra que cuando lleguemos a morir, si morimos, un día vamos a resucitar para toda la eternidad estando con Cristo Jesús en el cielo. Es la garantía. Por eso Jesucristo vino a la tierra para enseñarnos el camino hacia el cielo. Y dice la Biblia, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, porque allí está hablando de la señal que Dios puso o Dios determinó en Jesucristo, y el que dio testimonio de esta señal iba a ser precisamente Juan el Bautista, un profeta de Dios. El profeta Juan el Bautista vino primero para estar abriendo el camino hacia la salvación en Cristo Jesús. El 1, y dice Juan 6. capítulo 1, versículo 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que Dios el Padre envió a Juan el Bautista como profeta para preparar el camino de Jesucristo. Pero el Padre, Dios el Padre, le dijo a Juan: la señal es sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Y un día Juan el Bautista vio descender en forma corporal como de paloma al Espíritu Santo que se posó en la persona de Jesús de Nazaret en el momento de ser bautizado. Y cuando se bautizó, vino la palabra por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Cuando Jesucristo fue hacia Juan en el tiempo del bautismo, era el tiempo en que todos se bautizaban. Es importante esto, porque Juan ya había recibido de parte de Dios el Padre lo que era la señal del bautismo en el Espíritu Santo, y que era precisamente Cristo quien iba a bautizar. Juan el Bautista bautizaba en agua, pero el Padre, Dios el Padre, le dijo a Juan: mi Hijo Jesucristo, Él os bautizará con otro bautismo. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces cuando Jesús se presentó ante Juan, Juan le dijo: Maestro, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, no tú por mí. Porque el bautismo en agua era para personas que se arrepentían de todo pecado, y Jesús de Nazaret no tenía pecado. Pero Jesús le dijo: es necesario para dar ejemplo a todos los que vienen detrás de mí, a mis seguidores, a todos los que entren al reino de Dios, tienen que bautizarse en agua confesando sus pecados. Es lo que representa el primer nacimiento. Nacimos en la carne, pero tenemos que ir al bautismo en agua en arrepentimiento de todo pecado en la carne. Todo pecado lo confesamos, nos arrepentimos y nos bautizamos, identificándonos con Cristo en su muerte, muerte de cruz, para salir de las aguas del bautismo a una vida nueva, diferente. Y por eso Dios nos sella con el Espíritu Santo para que seamos conducidos aquí en cuanto a lo que es el reino de Dios, para que conozcamos el reino de Dios, para que caminemos en el reino de Dios y podamos predicar el evangelio del reino de Dios ayudando a otras personas. De allí la importancia del bautismo de Cristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Podemos leer este pasaje en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Habla del bautismo de Jesucristo en el río Jordán. 3, y allí 17. Está el diálogo que tuvo con Juan el Bautista, profeta de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a las aguas del Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos el bautismo de Jesucristo en el río Jordán en agua, y el mismo día de su bautismo, en el mismo momento, Dios lo ungió. Dios el Padre ungió a su Hijo para empezar el ministerio de los milagros aquí en la tierra. Jesucristo no hizo ningún milagro antes de los 30 años.
Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años cuando fue bautizado en agua y el Padre envió al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo Jesucristo estableciera el reino. Jesucristo por eso empezó a predicar del reino de Dios. Vayamos a la enseñanza que está en el Evangelio de Marcos. Allí Jesucristo está hablando de esta predicación. La iglesia predica el evangelio del reino, no el evangelio de lo humano, no el evangelio denominacional de una iglesia determinada. En Marcos 1, 14 y 15, aquí habla la Biblia que Jesucristo comenzó a hablar del reino. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El requisito es arrepentimiento. Hay que arrepentirse de todo pecado en la carne. Hemos nacido en la carne bajo la condenación del pecado que cometió Adán y Eva. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos la salvación y el requisito es arrepentimiento. Es un acto de nuestra voluntad humana. Yo decido arrepentirme de lo que he hecho, arrepentirme de todo pecado en que he vivido y empezar una vida nueva. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver, ni entrar, ni vivir en el reino de Dios. Lo que tendrás, Nicodemo, es solamente religión. Y cualquiera tiene religión porque el ser humano es un ser religioso. Pero no todos caminan en el reino de Dios. Jesucristo empezó a hablar de el reino de Dios. De allí la enseñanza importante de nacer de nuevo. El que nace en el primer nacimiento es la carne, pero hay que arrepentirse de todo pecado en la carne para entrar en el reino de Dios y empezar a vivir una vida diferente. ¿Cómo estableció Jesucristo el reino de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo nos ha dejado al Espíritu Santo para que podamos nosotros caminar aquí, tal como lo hizo Jesucristo. En Mateo, podemos leer Mateo 12, 28 y 29. Allí Jesucristo está hablando de cómo Jesucristo mismo ejerció la autoridad contra el reino de Satanás. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Las obras que el diablo ha hecho en el mundo de lo natural, en el mundo de lo físico. Hay muchos enfermos, muchos pobres, muchas personas viviendo de manera lamentable en escasez de recursos económicos, escasez de alimento, por tanta injusticia humana, porque el hombre apartado de Dios se ha corrompido y el hombre que no está en Dios comete injusticia al prójimo. Por eso la brecha entre ricos y pobres se ha abierto grandemente y se necesitan hombres que conozcan de la justicia de Dios. Es lo que es el reino de Dios. Lo leímos en Romanos cuando el Espíritu Santo dijo: el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso es importante caminar en comunión con el Espíritu Santo. No podemos ser verdaderos cristianos hasta no recibir el bautismo de Cristo, no recibir o haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo cómo establecer el reino de Dios. Mateo 12, 28 y 29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesucristo está hablando de la estrategia de guerra espiritual contra el hombre fuerte.
El hombre fuerte que puede estar dominando sobre una familia, sobre una colonia de una ciudad o la ciudad misma, sobre una nación, sobre un gobierno determinado. Para eso está la iglesia, para movernos en el reino de Dios, ejerciendo toda autoridad. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a esos demonios, demonios que perturban la familia, demonios que perturban los gobiernos, demonios que perturban la ciudad, demonios que están perturbando a la humanidad. Hoy las noticias están hablando de todo ello, de la obra de demonios, personas que están cometiendo maldad al prójimo, personas que se están suicidando, son demonios que están perturbando a la misma persona. Por eso necesitamos entrar al reino de Dios. En el mundo de lo humano, en el mundo de la carne, en el mundo de lo natural, yo no puedo ver lo que está haciendo el diablo. Detrás del escenario del mundo natural hay fuerzas espirituales demoníacas. Por eso Jesucristo dijo, tienes que entrar al reino, porque desde el reino de Dios confrontarás el reino de Satanás. Efesios 6:12, el Espíritu Santo dice allí, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la enseñanza de Jesucristo. Cristo no vino a dar más que la enseñanza de la verdad que nos hace libres del engaño del diablo. Bien, hay que nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y nacer de nuevo es dejar el mundo atrás, es dejar cualquier cosa que nos esté perjudicando atrás. Es exactamente lo que hizo Israel. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo dejó para no regresar a Egipto. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento, así como nacimos de padre y madre, porque Dios así lo hizo. Tenemos que tener un nacimiento espiritual, y es nacer a las promesas de Dios, nacer al liderazgo de Dios. Y es muy interesante porque toda la plática de Jesús con Nicodemo está desde el versículo 1 de Juan capítulo 3 hasta el versículo 21, lo cual quiere decir que cuando Jesucristo dijo lo que es Juan 3:16, Jesús se lo dijo a Nicodemo también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después Jesús le dijo, el que cree ya no es condenado, y el que no cree es condenado, pero tú tienes hoy en día la decisión, y si tú crees, entonces puedes nacer de nuevo, y lo puedes hacer hoy. Y igual que Nicodemo, hoy quiero invitar a aquellos que quieran acercarse al Señor, simplemente es arrepentirse para entrar en una nueva coinonía con el Espíritu Santo. Así que repita conmigo esta oración y diga, Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti, pido que me perdones por todo pecado, y en este día confieso a Jesús para que sea mi Señor y Salvador, y te doy gracias, Señor, por amarme. Amén. Bienvenidos sean entonces a la familia de Dios. Así es. Nos gustaría que nos hablaran y nos dieran sus datos para orar por ustedes. Con mucho gusto lo haremos. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza importante para toda persona en la tierra, de manera especial a los que ya están dentro de la iglesia, conocer un poco más del reino de Dios. Gracias. Y a los que entraron hoy al reino de Dios, pues muchas felicidades y nunca se aparten. Que las bendiciones sigan con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga. Igual.